hablemos de psicología. Muy buenas tardes a todos los presentes. Darles una grata bienvenida en representación a la Sociedad Científica de Estudiantes de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. Este es el primer evento de una serie de conversatorios que vamos a estar realizando durante esta gestión. En esta oportunidad contamos con los miembros de las siguientes áreas. Lisette Jamima Rondo Martínez de Psicología Organizacional, Valeria Celeste Torres Bachaya y Bruno Enrique Samael Bustos Alarcón de Neurociencias Cognitivas, Joel Ángel González Flores y Janet Gradis Herrera Corani de Psicología Política, y Natalie Coarética Isaya y Wara Yaroslava Castillo Ramos de Psicología Ambiental. Bueno, este primer conversatorio ha sido organizado por el área de Psicología y Filosofía del Lenguaje, junto a sus representantes, los universitarios Cristian Ramos Guachaya y Julio Alejandro Rivera Bretero. Entonces, en esta oportunidad vamos a analizar, vamos a reflexionar y conversar acerca de un tema muy importante que nos proponen el área que está organizando, que es ¿la psicología es una ciencia o una profesión? Entonces, para iniciar con el evento, los chicos nos van a introducir un poco a la temática presentándonos una disertación acerca del tema. Le cedo la palabra a Cristian y a Julio. Buenas tardes. Gracias, Daniela, por la presentación. Bueno, como encargado y uno de los representantes del área, el cual tiene la oportunidad de ser el anfitrión en esta ocasión, que es Psicología y Filosofía del Lenguaje, hemos adoptado una postura, la cual es compartida por ambos representantes, tanto mi persona como por Julio. ¿Ya? En ese sentido, voy a proceder a explicar lo que son el tema. ¿Ya? Primero, el título es más o menos diferente a lo que es la temática central, pero no por ello deja de estar vinculado, ¿ya? Esto es más bien la postura que estamos adoptando como el área Psicología y Filosofía del Lenguaje. Y es el estado preparadigmático en psicología y las diferencias entre inter, multi y transdisciplinas. Probablemente se estén preguntando por qué estamos tocando ese tipo de temas. Pues ya lo vamos a ver dentro de un momento, ¿ya? Primero, he de definir brevemente el concepto de paradigma, ¿ya? Que es más o menos el que todo el mundo tiene como idea central, así como un concepto más o menos genérico, ¿ya? Es el que utiliza Thomas Kuhn, ¿ya? Es el que utiliza en las estructuras de las revoluciones científicas como modelo de algo, de lo que se está estudiando. Y pues, ¿qué decir acerca de esto con relación a la psicología? Primero, este concepto no es aplicable a ello. Tal vez se preguntan por qué. Y bueno, primero, los paradigmas siempre van vinculados a un dominio empírico particular de cada ciencia, puesto que cada ciencia tiene su propio dominio empírico, es decir, tiene su propio objeto de conocimiento, puesto que de no ser así no tendría sentido su existencia. Esto de las divisiones entre una ciencia es más una cuestión estratégica del modo de conocimiento que es tal que otra cosa. Ya eso voy a explicarlo también en un momento. Pero en psicología no sucede esto. Su dominio empírico, por llamarlo de algún modo, es todo una confusión. ¿Ya? Es algo que no, que está, digámoslo así, flotando en el aire y que cada uno agarra lo que puede o lo que quiere. Y no, en realidad no hay una comunidad de psicólogos adoptando un mismo dominio empírico, sino que hay algunos objetos, mejor dicho, que incluso a veces se usurpan de otras ciencias, ¿ya? Pero ahora, hay un detalle. ¿Cómo se aplicaría entonces el concepto de paradigma a la psicología? Cuando hay un mismo objeto al cual todos podamos verlo, ¿ya? Los paradigmas, o sea, o los enfoques, como también a veces lo llaman, eh, precisamente son eso, enfoques. Aquí como dice, ¿no? En otras ciencias existe un consenso sobre el objeto general de conocimiento, es decir, tienen un solo objeto. Voy a poner, por decir algún caso, a este lápiz.
Este, digamos, es un objeto, es el objeto de un dominio empírico, ¿ya? De una ciencia en particular. Puede poner lo que ustedes quieran, física, biología, química, etcétera, ¿ya? Ahora, el concepto de paradigma, ¿cómo sería? Sería, imagínense que mi mano es una cámara, ¿ya? Se lo puede enfocar desde este lado. Ahora, se lo puede enfocar desde otro lado. Se dice que estoy enfocando una misma cosa, pero desde otro enfoque, Ahora puedo hacerlo desde aquí o desde aquí, pero siempre están enfocando una misma cosa. Es decir, por eso es la palabra enfoque, a eso se refiere. Sin embargo, en psicología hay diferentes cosas, ya hay miles de cosas. Y pues cada uno enfoca lo que quiere. Por ello, el paradigma, o sea, los paradigmas no son aplicables a la psicología, puesto que no enfocan una misma cosa, no modelan una misma cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que llamamos psicología? Es más bien un espejismo, ¿ya? Ay, la mal llamada psicología es una suerte, digámoslo así, de disciplina que tiene, por hacer algún tipo de analogía o relación, o con lo que los psicólogos clínicos dirían, carece de una identidad, o sea, tiene una crisis de identidad. No tiene un, ¿cómo decirlo? Una característica que los pueda diferenciar de otro tipo de disciplinas, ¿ya? No hay una psicología, hay muchas psicologías, muchas, bastantes, puesto que cada uno tiene su propio objeto de conocimiento, su propia noción de ese objeto de conocimiento y por ende cómo lo van a estudiar, es decir, el método para conocer ese objeto que se han propuesto, ¿ya? Eh, en el área realizamos una pequeña encuesta más o menos para dar a conocer cómo está la postura aquí, ¿ya? Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Pero por ahora vamos a sostener la tesis que ha propuesto Emilio Ribes en el 2000, ¿ya? Que más bien la psicología no es una disciplina con diversas ramas, sino que más bien son diferentes psicologías que tienen cada uno su propio objeto de conocimiento. Ahora, ¿qué implica la formulación de ese objeto de conocimiento? O sea, cómo una ciencia adopta un dominio empírico en particular. ¿Ya? ¿Cómo se diferencia el objeto de la física? ¿Cómo se diferencia el objeto de la química y de la biología? Ya. Primero, para formularlo, se debe de partir de un primer compromiso conceptual. Ojo, conceptual, que es la ontológica, ya el nivel ontológico, que es la definición de lo que se quiere conocer. Y esto es bien importante, ¿ya? A ver, eso también lo vamos a ver en el estudio que hicimos nosotros, pequeñito estudio, y es que el objeto que que se concibe, digamos, por cada una de las psicologías, ontológicamente difiere de los otros objetos de las otras disciplinas. Es decir, no hay puntos de encuentro entre ninguna. Es decir, cada uno tiene su propia definición de lo que es lo psicológico, en otras palabras. ¿Ya? Eh, y también tienen su propia forma, digamos, de abordar lo que es lo psicológico. Y en algunos casos, en los peores casos, diría yo, hay una reificación de este objeto de conocimiento y más bien se va al reduccionismo de la psicología a otra ciencia, que en este caso son las dos ciencias o las dos disciplinas científicas adyacentes o que podrían ser adyacentes a la psicología son la biología y la sociología. Y por ambas disciplinas hay una tendencia a la reducción del objeto de la psicología a una de estas dos. O en otras palabras, se tiende a adoptar a lo psicológico como lo biológico, como algo del cerebro. O bien se tiende a concebir a lo psicológico como una manifestación de lo social. En ambos casos, se reduce la psicología a un subcampo de ambas disciplinas y por ende la psicología como ciencia independiente, por consiguiente, carecería de sentido. No tendría sentido
postular una psicología como disciplina independiente, autónoma respecto a las otras, si los objetos de conocimiento van a reducirse a esos dos niveles ontológicos. Puede ser cualquiera de los dos, no importa. La idea es que se está reduciendo. Y esto tiene un motivo, es porque ¿qué es lo psicológico? Es otra pregunta que tal vez no compete al tema de ahora, pero es una pregunta más o menos abierta que podemos dejarlo, que podemos dejar así a modo de pregunta sin respuesta que pueda pensarlo a lo largo de esta conversación, ¿ya? Entonces, si queremos formular el objeto de conocimiento de una disciplina científica autónoma, independiente a las otras, porque de lo contrario no tendría sentido su postulación, se necesita definir y delimitar bien el objeto de conocimiento, en este caso lo psicológico. Tiene que ser tal que no se reduzca a ninguno de los otros dos objetos de las disciplinas probablemente más adyacentes, porque eso también puede suceder, ¿no?, en los casos de otras disciplinas. Por ejemplo, reducir lo sociológico a lo biológico. Es otra posibilidad, pero más bien no se ha dado, hasta donde a mí concierne no se da. Y lo propio, ¿no? Hay una tendencia igual bien fuerte a reducir lo biológico a lo químico y lo químico a lo físico, y lo físico es, digamos, el último punto donde se lo reduce. Y pues como muchos tal vez han intuido, esto es probablemente un error. Eh, a partir de la definición ontológica de lo que se pretende estudiar, que es, ojo, es un postulado conceptual, es decir, es algo que se concibe a priori, no es, la definición no es fáctica, o sea, no es algo que se haga posterior. Ya eso es bien importante decir, porque Wittgenstein en las investigaciones filosóficas, en el último punto de la segunda parte, eh, dice que los problemas de la psicología, lo estoy parafraseando, ¿no? No son de tipo empíricos. O sea, es decir, esta problemática del objeto de conocimiento no es un problema que se va a resolver en el laboratorio. No es un problema empírico, o sea, no es cosa de investigar, sino que es un problema más bien conceptual. Y es Y es pues que de lo conceptual que se parte de las investigaciones, porque a ver, pregunta, si no tienes definido lo que pretendes estudiar, ¿cómo sabrías que estás estudiando lo que pretendes estar estudiando? Esa es una pregunta que dejo abierta para que cada uno pueda responderse, ¿ya? Así que se parte de eso. Una vez que se define lo ontológico, pues podemos pasar al siguiente nivel, puesto que son jerárquicos, es decir, no te puedes pasar a lo epistemológico y después hacer lo ontológico, ¿no? O sea, a partir de lo ontológico se puede validar los métodos o los criterios que se van a utilizar para conocer lo que estás estudiando, ¿ya? Por ejemplo, la psicología conductista ha adoptado la experimentación como método de conocimiento de su objeto, puesto que ellos ontológicamente consideraban a la conducta como algo observable, algo cuantificable o algo que hacía el organismo. Pero los métodos del conductismo no son válidos, pongamos por caso, en los del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque su noción de lo psicológico es diferente y lo que es el método para el conductismo no vale dentro del psicoanálisis y viceversa. O sea, las técnicas de asociación libre o de proyección, catarsis, tampoco valen para el conductismo porque no te sirven para estudiar tu objeto ontológicamente definido. Así que por eso, lo epistemológico también parte de lo ontológico. ¿Ya? Bien. Ahora, alguien me dirá, ya, hay diferentes psicologías y todo, pero ¿por qué no agarrar toditas y hacer una mezcolanza de todos? ¿Por qué no se puede integrar, pongamos por caso, lo cognitivo con lo conductual? Hay muchos motivos que ameritarían su propio espacio, pero aquí me voy a reducir, me voy a limitar a los puntos más importantes. Primero, porque ontológicamente son diferentes. Lo psicológico para la psicología cognitiva y lo psicológico para la psicología conductista son dos cosas distintas.
y más ahora. A riesgo de equivocarme, me atrevería a decir que la psicología cognitiva hoy en día considera que lo psicológico es una función del cerebro, pero para los conductistas no. Entonces, nuevamente, ¿tendría sentido integrar eso? Estarían haciendo, no se estaría, mejor dicho, confundiendo una cosa con otra. Y es más que de cuál definición vamos a agarrar de cada ambos o de cada uno. No se va a poder, digamos, integrar algo que ontológicamente no es compatible. Pero ojo, a nivel epistemológico, sí se pueden, o sea, sí se puede, pero esto es más que todo porque el método normalmente no está vinculado como tal, así, a un grado, a un rigor estricto, con un objeto ontológicamente definido. O sea, y esto se puede ver incluso en la química, es decir, cuando la alquimia ha dejado de ser alquimia y ha pasado a ser química, todavía seguía utilizando los métodos de la alquimia. O sea, no ha cambiado el método, lo que ha cambiado es la noción de lo químico. Y algo así podrías pasar con la psicología. Ahora bien, algo que he de agregar y espero que se comprenda muy bien es que la ciencia, ojo, es un modo de conocimiento, más entre todos los que existen. En epistemología de seguro han visto que hay diferentes modos de conocimiento y la ciencia es uno de todos los que existen. No es, por decirlo, imagínenselo con una luz aquí bien divina, el modo de conocimiento. Solo es uno más de todos. No es, digámoslo así, el modo de conocimiento más privilegiado, más preciso, más verdadero de todos. Y eso hay diferentes motivos para hacer toda afirmación, pero ahora no viene al caso. Y los objetos que trata la ciencia son objetos abstractos. Eso también quisiera que se comprenda muy bien. Que todos los objetos de estudio de cada ciencia siempre son objetos abstraídos a partir de lo que podríamos denominar los eventos cosas. Lo que comúnmente denominamos como realidad, lo que está afuera, digamos, no está separado. O sea, es como que todo está integrado, ¿no? O sea, tal vez estoy haciendo un ejemplo muy bruto, muy torpe de lo que vendría a ser una representación de lo que quiero decir, pero todo química, física, biología, psicología, todo se integra en una misma realidad. Pero probablemente por obvios motivos no se puede estudiar todo eso al mismo tiempo. Sería bien difícil establecer los límites entre lo físico y lo químico, ¿verdad? O sea, ¿cuándo empieza lo físico? ¿Cuándo empieza lo químico? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace para diferenciar cada uno? Se abstrae. Abstraer no es un proceso extraño, así que de índole mental, que puede pasar cosas, ¿no? Abstraer significa separar, ¿ya? Y lo que hacen los científicos es precisamente separar una propiedad, una propiedad de lo real, o lo que llamamos realidad, ¿ya? Y ese objeto abstraído es su objeto de estudio. Porque un físico, pongamos por caso, puede estudiar este lápiz, igualmente un químico, pero no van a estudiar la misma cosa, puesto que uno va a abstraer una cosa y otro va a abstraer otra. Pero el objeto, digamos, o la cosa, se sigue siendo la misma. Entonces, eh, lo que hacen las ciencias son abstraer estos objetos. O sea, lo que hace la ciencia es una abstracción analítica de lo que es la realidad. Y a partir de eso establecen, ¿no?, primero su noción y el cómo se va a estudiar. Ahora bien, este mismo objeto puede tener diferentes propiedades a otros que los hacen único, porque esta abstracción se realiza también a partir de las diferencias que tiene con los otros, puesto que eso es lo que nos va a dar son los indicadores, diríamos, de lo que son las delimitaciones de cada ciencia. O sea, las propiedades químicas son diferentes de las propiedades químicas y por esas mismas propiedades podemos diferenciarlas. Algo así, ¿ya?
Ahora bien, ¿cuándo serían integrables las teorías psicológicas o las diferentes psicologías? Cuando todas tengan un mismo objeto de estudio consensualmente aceptado por toda la comunidad de psicólogos. Pero eso no pasa. Cada uno, e incluso el ego, tiene su propia definición de lo psicológico. Y pues, con todo el dolor de mi corazón puedo decir que en psicología solo hay una regla, que todo se vale, y a partir de esas reglas se puede extraer otro corolario, que es que eh, como todo se vale, pues cada quien postula lo que quiera y va a seguir siendo válido. Ya. Como decía, no todas las teorías divergen en la formulación ontológica o en la formulación epistemológica. Sin embargo, algunos comparten esta noción epistemológica, es decir, el cómo se va a estudiar, pero no la noción ontológica, como daba el ejemplo hace un momento de lo cognitivo y lo conductual, ¿ya? Pero no hay puntos de contacto reales conceptualmente hablando, ¿ya? Y por ende, las investigaciones empíricas bajo ese marco conceptual no van a ser equivalentes ni mucho menos integrables a otro marco conceptual. Ahí se está haciendo lo que eh, Torbain llamaría la cruza de especies, una invasión categorial. Porque ojo, cada psicología tiene su propia lógica. Hay una lógica tácita de cómo operan digámoslo así, los fenómenos psicológicos o de cómo tiene sentido hablar de ellos. Y esa lógica se quebranta cuando le tratas de incluir otra lógica distinta. Hay otra justificación del por qué no son integrables. Porque las lógicas van a chocar y pues ya no se tiene mucho certeza de lo que se está hablando. Muy bien. La no compatibilidad de los datos disponibles en nuestra disciplina, porque la llamada psicología es, como decía en un momento, un espejismo. No hay una psicología, hay muchas, y por ende la misma disciplina, como si se la puede llamar así, carece de identidad. Está constantemente buscándola, pero parece que hasta la fecha no puede. Además de ser esto una problemática, una limitante para la integración teórica, digamos, refleja lo que, siguiendo nuevamente a Kuhn, podríamos decir un estado preparadigmático como ciencia, proyecto de ciencia. O en otras palabras, cuando una disciplina está en una etapa preparadigmática, queremos decir que no es una ciencia, por un único motivo, que no tiene su propio dominio empírico. Más bien es un proyecto de ciencia. Se, se pretende hacerla como tal, pero no se puede decir con certeza que es una ciencia ahora. Ya. Bien, ahora voy a volar con los que son los conceptos de disciplinas, ¿ya? Disciplinas hay muchas. Hay las disciplinas de la religión, las disciplinas filosóficas, las disciplinas científicas, etcétera, disciplinas tecnológicas, ¿ya? Pero ahora me voy a centralizar en las disciplinas científicas, ¿ya? Y las ciencias, las disciplinas científicas, las ciencias, en su estado más puro y en lo que deberían ser realmente, constituyen lo que hemos denominado ciencia básica, ¿ya? La biología, la física, la química, etcétera. Y cada una se caracteriza por tener un objeto de conocimiento específico, el cual esa misma disciplina está encargada de estudiar ese objeto específico, ya que, como había dicho, se obtiene por abstracción y pues no existe, digámoslo así, una invasión de un objeto de otra ciencia, y que más bien lo que pretenden hacer es eh, describir, explicar, interpretar, comprender lo que se está estudiando, ¿ya? Eso es lo que quiere hacer la ciencia. Ojo, y han debido notar que no dije ni controlar ni predecir,
porque eso no le corresponde a la ciencia. Y ahorita van a ver por qué. Voy a pasar con lo que es el concepto de interdisciplina, ¿ya? Ahora bien, de esto se puede hablar mucho, pero voy a intentar ser lo más breve posible, a riesgo de estar omitiendo probablemente algunos puntos fundamentales. Pero bueno, las interdisciplinas no son disciplinas como tal, ¿ya? No son disciplinas que tengan un objeto de conocimiento a ser abordado o a ser estudiado. Más bien que las interdisciplinas se constituyen a partir de un encargo socialmente definido o determinado. Es decir, es la sociedad quien le encarga, digamos, le da tareas a las interdisciplinas para que puedan ser resueltas, ¿ya? Por ello, las interdisciplinas tienen como objetivo lograr la efectividad en la realización de dicho encargo, ¿ya? Y estos encargos, obviamente, van a ser para resolver problemáticas, ojo, socialmente definidas. Y esto es importante porque en las disciplinas las problemáticas que abordas son problemáticas teóricamente definidas, mientras que en las interdisciplinas son problemáticas socialmente definidas, ¿ya? Y pues por la misma naturaleza del concepto interdisciplina, lo que se hace es una integración de los conocimientos, ojo, de diferentes disciplinas, no únicamente de las ciencias. Pueden ser disciplinas científicas, tecnológicas e incluso las vinculadas al quehacer práctico. Porque no es una novedad, no es ninguna sorpresa cuando un profesional viene y te dice, a veces lo que vas adquiriendo en la experiencia es mucho mejor que lo que has aprendido ahí en la universidad. Y esto tiene un motivo, ¿ya? Y pues como tal vez ya han debido intuir, las interdisciplinas constituyen lo que denominamos profesiones. Entonces, la diferencia entre las disciplinas científicas y las interdisciplinas es que uno tiene una se encarga de problemáticas socialmente definidas y otra, las ciencias, se encargan de problemáticas teóricamente definidas. ¿Ya? Ahora, ¿qué decir de la multidisciplina? Ya, esto voy a hacerlo más a modo de bonus para que no se confunda, porque, ojo, aquí igual hay una tesis que yo más o menos sostengo, que todavía lo sigo trabajando, y es que los conceptos de interdisciplina y los de multidisciplinas, tal como normalmente se lo promueven, no son muy diferentes y pues por ende no tiene sentido diferenciarlas. Y las diferencias son tan mínimas que no, por ello nuevamente repito, no tiene sentido diferenciarlas. Y confunden además la disciplina con lo que he denominado yo los agentes disciplinarios. ¿Ya? A ver, les pregunto una cosa. ¿Será lo mismo un psicólogo que la psicología? ¿Es lo mismo un ingeniero que la ingeniería? ¿Es lo mismo un médico que la medicina? Ahora, en base a esa pregunta, en una interdisciplina, ¿qué se están relacionando? ¿Los médicos o la medicina? A ver, piénselo. En la multidisciplina, de igual manera, no constituyen disciplinas, es decir, no tienen un objeto de conocimiento propio, así teóricamente definido, ni tampoco tienen un encargo social, pero más bien lo que hacen aquí es la convergencia, es decir, el encuentro entre dos disciplinas, entre dos o tres o más, pero normalmente se da entre dos. Y pues el objetivo de las multidisciplinas es que una de ellas te otorgue una problemática teóricamente definida y la otra te otorgue el método para poder solucionar esa problemática. ¿Ya? El mejor ejemplo de esto que se me ocurre ahorita es el que ha hecho Pavlov. ¿Ya? Pavlov era un biopsicólogo. Y no es lo mismo biopsicología que psicobiología. Porque en la biopsicología, los problemas son de la biología, o sea, el prefijo te da la problemática y el sufijo te da el método. Y por ello, lo que es la biopsicología es biología, no es una disciplina aparte. Y más bien lo que la biología tiene es una problemática y con los métodos de la psicología se pretende solucionarlos. Ahora, si queremos hacer una psicobiología, sería al revés, es decir, la problemática sería de la psicología y la biología nos otorgaría su método. Porque Pavlov lo que quería no era
no era comprender los fenómenos psicológicos, lo que quería comprender era el funcionamiento digestivo, la fisiología digestiva. Y para ello ha empleado lo que es el método del condicionamiento. Y el condicionamiento es un método de la psicología. Bueno, y por último, el concepto de transdisciplinas, ¿ya? Las transdisciplinas son lo que en su mayoría son las que denominamos ciencias formales, la matemática, la lógica, la epistemología, y que tienen una característica fundamental, es que son relativamente omnipresentes a las otras disciplinas. Por ejemplo, la matemática está presente en la física, en la química, en la biología, e incluso tal vez en nuestra disciplina. O sea que está por encima de las disciplinas. La lógica lo mismo. Y la epistemología, ni qué decir, es su sustento, ¿no? de cada ciencia. Eso. Ahora bien, aquí hay un esquema que representa cada uno de los conceptos que acabo de dar. Como pueden ver, el D es disciplinas, las disciplinas científicas de conocimiento, las multidisciplinas, que como pueden ver son el encuentro entre dos disciplinas. Aquí está el M entre los dos conjuntos. La interdisciplina, que son las profesiones, que no son lo mismo que ciencias. O sea, la ciencia y las profesiones son dos cosas distintas. Pero que las interdisciplinas, además de desde vincular los diferentes campos de conocimiento, o sea, diferentes ciencias, porque miren aquí una, aquí otra, también integran conocimientos ajenos a la ciencia. Y a veces ni siquiera es necesario integrar conocimiento científico para que se constituya una profesión. Piensen, la carpintería es una profesión, pero no hay una ciencia de la carpintería. O sea, de que puede haber, pero no es necesario. Por eso está el conocimiento práctico, puede también contribuir a esto, el conocimiento artesanal y el conocimiento tecnológico, que es, pienso yo, el mejor conocimiento y más capacitado, más apropiado para la resolución de problemáticas socialmente definidas. Y por último, las transdisciplinas, que están por encima de todos. Bueno, ahora le doy la palabra a Julio para que dé los resultados de la encuesta. Julio. Buenas tardes, buenas noches a todos. Yo voy a continuar, como Cristian dijo, con una exposición breve y concisa de los resultados de la encuesta que llevamos a cabo. Esta encuesta fue titulada Concepciones de la Psicología, o sea, en referencia a aquello que se cree o se piensa con relación a la psicología en general. Continuamos. Hicimos varias preguntas ahí en nuestra encuesta, pero nos vamos a centrar en algunas. Y trabajamos con la siguiente población, que fue los estudiantes de la carrera de psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. Estudiantes entendiendo también a aquellos que han egresado pero que aún no se han titulado. Y como pueden ver en el gráfico, la participación ha sido más o menos pareja del primero a cuarto año y con los egresados, teniendo como excepción el quinto año, del cual solo participaron 3 estudiantes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la primera pregunta que vamos a ver hace referencia a qué se piensa que es la psicología. Y como pueden ver, el 57.6% de los estudiantes, que equivale a 38 individuos, respondió que la psicología es una ciencia. La segunda respuesta más popular fue ambos, o sea que la psicología es tanto una ciencia como una profesión. Por esta opción votaron el 30.3%, que equivale a, si no me equivoco, 20 participantes. Por otro lado, solo 4 personas dijeron que la psicología es una profesión, 3 expresaron que están confundidos o indecisos respecto a esta cuestión, y solo una persona dijo que la psicología ni es una ciencia ni una profesión. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos qué es lo que se piensa que es el objeto de estudio de la psicología. Como pueden ver, el 34.8% o 23 personas creen que la psicología estudia la conducta. Luego, el 25.8% o 17 personas
opina que el objeto de estudio son las relaciones interpersonales, la sociedad y la cultura. Luego un 16.7% u 11 personas creen que estudiamos la mente. El 9.1%, 6 personas, creen que el cerebro es el objeto de estudio de la psicología. Y el resto, como pueden ver, respuestas varias que acumula un 13.6%, dieron, bueno, como ya dije, respuestas varias y diversas, entre las cuales se encuentran el inconsciente, la capacidad de entender al ser humano según la cognición, luego la salud mental, la actividad mental, la psique, el alma, la conducta psicológica. Y una persona dijo que la psicología estudia todas las opciones ofrecidas para votar, o sea, conducta, cerebro, mente y relaciones interpersonales. Y una persona afirma que no se ha definido aún el objeto de estudio de la psicología. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver una tabla cruzada entre dos variables, que son la concepción de la psicología en general, o sea, qué es la psicología, y según los años de pertenencia. Como pueden ver, en primer año la opinión más popular es que la psicología es una ciencia, con un 53.8%. Y luego le sigue la opinión de que es ambos, con un 38.5%. En segundo año son los mismos lugares, pero los porcentajes varían, con un 66.7% diciendo que es una ciencia y un 25% diciendo que son ambos. En tercer año pasa lo mismo, con porcentajes del 60 y el 30%, al igual que en cuarto año, con 61.5% y 14.4%. Y en quinto año, curiosamente, aunque son solo 3 participantes, y esto no dice mucho, la opción está repartida entre ciencia, profesión y ambos con 33.3%. Los egresados, por su parte, no son los que menos opinan que es una ciencia, pero sigue siendo la mayoría con un 53.3%. Y luego sigue la opción de ambos con un 40%. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora les mostramos otra tabla cruzada, pero ahora con las mismas variables, o sea, el año de pertenencia y el objeto de estudio de la psicología. En primer año, el primer lugar lo comparten dos opciones, que son la conducta y las relaciones interpersonales, ambas con 38.5%. Luego, en segundo año, el 50% cree que es la conducta y el segundo lugar va para las relaciones interpersonales. En tercer año, la opinión más popular es que son las relaciones interpersonales el objeto de estudio de la psicología. Y en segundo lugar, no, perdón, me equivoco. Comparten en primer lugar las relaciones interpersonales y la mente. En cuarto año, el 30.8% cree que es la mente el objeto de estudio, y en segundo lugar se tiene a las relaciones interpersonales con 15.4%. En el quinto año, los 3 participantes se dividieron entre la conducta, entre las relaciones interpersonales y una opción variada. Y los egresados, en su mayoría, piensan que la conducta es el objeto de estudio con un 46.7%. Antes de continuar, me gustaría recalcar que aunque si bien no tenemos una población que sea significativa estadísticamente para nuestra carrera, ya que solo contamos con 66 participantes, estos 66 participantes siguen siendo, o sea, sus opiniones siguen siendo útiles para empezar a dibujar el panorama sobre este tema que estamos discutiendo. O sea, no podemos afirmar nada contundente con esta muestra, pero aún así ya podemos empezar a darnos ideas de qué es lo que piensan los estudiantes en psicología. Siguiente diapositiva, por favor. Estas son las referencias que hemos utilizado. Pueden verlas si tienen interés en saber más.
Y antes de terminar, le cedo la palabra a Cristian para que concluya la exposición y por mi parte les agradezco por su atención. Gracias, Julio. Bueno, ¿qué decir? Pues si bien, como ya lo dijo Julio, los datos no son representativos de toda la que es nuestra carrera, pues sí nos dan una idea, por lo menos un punto de inicio de cómo está la situación. Porque me atrevería a decir, a riesgo de estarme equivocando, que no, esto no solo sucede en esta universidad, tal vez suceda a nivel mundial. Y pues también en base a los datos podemos ver que esto no es un problema de formación, es decir, no hay diferencias tan significativas entre cómo piensa un estudiante de primer año a un egresado. Así que no es un problema de formación, digamos que académica, de ir aprendiendo y todo aquello. Y lo propio con la concepción de la psicología, si es ciencia o profesión. Y además, pues de algún u otro modo hemos confirmado entre comillas, ¿no? La tesis que sostenía Emilio Ribes en cuanto a las psicologías y la definición de sus objetos de conocimiento. Y bueno, sin nada más que decir, por lo menos espero haberlos distraído un poquito con todo lo que acabamos de exponer con Julio. Y nada, gracias por escucharme y escuchar a Julio. Muy bien, muchas gracias a los representantes del área, Cristian, Julio, por esa increíble exposición. Creo que todos tenemos una perspectiva más clara, ¿no? De cómo poder pasar a la siguiente fase de este conversatorio, que es el diálogo. Entonces, invito a los miembros, a los participantes, a activar sus cámaras y sus micrófonos. Entonces, vamos dando inicio a esta fase de diálogo. Si tienen algún comentario, pregunta, o podemos iniciarnos con la pregunta del tema en sí. ¿Es la psicología una ciencia o una profesión? Entonces, les cedo la palabra. Pueden levantar la mano. Vamos, chicos. Aquí, Dani. Dani, por favor. Gracias, Dani. Bueno, chicos, primero muchas gracias por su exposición. En verdad estuvo muy buena, muy enriquecedora. Y pues quería preguntarles, por todo lo que han dicho, básicamente la psicología es como una especie de mezcolanza o algo así actualmente, como una pseudociencia, o sea, algo que no se define o algo así, lo podría minimizar en algo así. Puede que las palabras no sean las más correctas. Entonces, lo que yo les quería preguntar es si se puede construir, o sea, si se puede trabajar sobre lo que ya tenemos en psicología actualmente, sobre lo que ya se nos enseña, dividir esto en escuelas y como que la psicología es, pues, la que estudia precisamente el comportamiento y los procesos cognitivos. ¿Se puede trabajar sobre eso tratando de modificarlo y de orientarlo a una dirección única? ¿O de plano creen que es derribar, cortar el árbol desde raíz y ya empezar otra vez? Muy bien, Cristian. Gracias. Bueno, ahí yo comparto más o menos la opinión con Lenin y pues pienso que las revoluciones son las únicas, es la única forma, tal vez saltando un poquito mi radicalidad, pero para cambiar algo. En ese sentido, sí, al menos desde mi postura, considero que si bien no se debe de desechar, ojo, porque ese sería un error, nunca se parte de la nada, siempre se parte a partir de algo, en este caso de lo que nuestros predecesores hacen y han hecho, pero sí hay que empezar desde las raíces. O sea, si bien no vamos a desechar todo lo que se hizo, sí tenemos que volver a retomar lo que se ha hecho. Es por eso que el autor en el cual nos hemos sustentado para exponer todo lo que hemos hecho, imagínense, he hecho un análisis desde Aristóteles, desde el verdadero padre de la psicología.
ha pasado a la Edad Media, luego al Renacimiento, después al siglo XIX, el siglo XX, y hasta ahora. Y pues, al menos desde mi punto de vista, pienso que las mejores psicologías que podemos recuperar son las del siglo XX. Las de ahora son como que un poquito cuestionables, pero eso es otra cosa. Bueno, eso puedo decir. Muy bien, gracias, Cristian. Joel, creo que estabas levantando la mano. Si quisieras aportar en tu comentario. Sí, quería hacerle una pregunta a los expositores. ¿Por qué se tiene que escoger eh, entre si la psicología es una ciencia o una profesión? O sea, mm, es negro o blanco, digamos. ¿Por qué plantean esa cuestionante? No me queda muy claro, entonces en base a eso también puedo ir interviniendo. Muy bien, Cristian. Ya. Bueno, perdón por responder tu pregunta con otra pregunta, pero si tienes que operarte algún órgano, ¿le dirías al biólogo que lo haga? No, porque se ha creado eh, ramas de aplicación. Sin embargo, eso es ya en ciencias más avanzadas, digamos, como lo es la medicina, o como lo es la física, se ha creado la ingeniería, digamos, es una rama aplicativa. Me parece que al crearse bueno, las instituciones, en lo que van a ser la educación en sí, trata de hacerse el conocimiento más accesible a lo que va a ser, no sé, la profesión se va a enfocar mucho más a lo que es más aplicativo, ¿no? A las demandas sociales, a todo lo que va a ser, y bueno, a todo lo que está demandando el país en ese momento, ¿no? Porque mal o bien, me parece que somos una ciencia social que tiene que responder a demandas sociales, ¿no? Nuestro objeto de estudio de todas las... Bueno, aquí hay algo bastante interesante que me he encontrado de un libro de Bunge y Ardila, o sea, que en general, o sea, Tich Tener, que es el autor, trata de dividir lo que es la psicología en ramas aplicativas y en ramas científicas en sí, pero los mismos psicólogos no lo ven así y no aceptan eso, porque al fin y al cabo, o sea, no es elegir entre negro y blanco, sino ver qué es lo más útil, digamos, dependiendo qué vas a hacer también, seas científico o seas, o seas, no sé, psicólogo que aplica la psicología, digamos, o sea, es profesional. Entonces, ¿qué es lo más útil en un momento en el que quieres investigar algo, digamos? Entonces, no sé, vas a estudiar, vas a tener un objeto de estudio y vas a tratar de descubrir cosas y, no sé, contribuir al conocimiento. Eso es útil para ti en una profesión también. Me parece que es interesante que puedas buscar qué es lo más útil para tu paciente y es por eso que también se exploran todo lo que es la ciencia, porque es el conocimiento más confiable, me parece, ¿no? Hasta el momento, sí. Muy bien. Muchas gracias, Joel. Natalie, está levantando la mano. Puedes proceder. Ya. Hola a todos, buenas noches. Gracias por la exposición, ha estado sí muy interesante. Y bueno, me surgió una duda, ¿no? En el caso de que la psicología llegara a superar esta etapa prepragmática, ¿llegaría a ser una ciencia? ¿Y cómo se lograría hacer eso? Ok, gracias por la pregunta, Cristian. Ya. Voy a responder a las dos preguntas y luego nuevamente les voy a dar paso a otros. Voy a empezar con Joel. Como había dicho en la exposición, las problemáticas socialmente definidas están regidas bajo criterios de utilidad, como lo has dicho tú. Pero
Me hace recuerdo mucho a lo que decía Skinner. En Ciencia y Conducta Humana postulaba algo parecido a lo que decía en su, que puede la ciencia sernos de utilidad. Pero aquí Skinner se ha confundido las disciplinas científicas con las disciplinas tecnológicas. La tecnología es la encargada de hacer que la humanidad pueda resolver sus problemáticas, como la salud, la educación, el transporte, y un largo etcétera, porque las problemáticas sociales nunca terminan. Por eso tal vez tienen más prestigio respecto a otro y respecto a la ciencia. Ahora, hay una pésima distinción, al menos para mí es pésima, entre ciencia aplicada y ciencia básica, ¿ya? Para mí la ciencia aplicada no tiene sentido porque las ciencias jamás se aplican como tal. El conocimiento científico para ser aplicado tiene que adaptarse, porque como decía, ¿no? La ciencia construye su conocimiento a partir de la abstracción analítica, o sea, separa, y sus objetos se vuelven abstractos, se vuelven entes, digámoslo así, universales, entre comillas. Y los universales jamás son equivalentes a las particularidades o regularidades eh, que están, digámoslo así, predominando en la realidad. O sea, ponte en un ejemplo es, lo que yo puedo estar haciendo ahorita al presionar o al estar presionando un botón o incluso para aquí, para levantar la mano, no es un operante, estoy apretando el botón, no es un operante. La operante es un concepto abstraído, no es equivalente. Por eso no se puede aplicar directamente. Ahora, respondiendo a Natalie, sí, se puede superar cuando tengamos el objeto de conocimiento bien definido por todos. Porque solo así podemos decir que todos hacemos psicología. Bueno, eso es eso. Ahora sí. Ok, muy bien. Ay, muchas gracias, Chris. En base a eso, ¿no? Bruno, Marita, no sé si tienen algún comentario o pregunta que añadir. ¿Qué consideran ustedes que es el objeto de estudio de la psicología? ¿O cuál tendría que ser para unificar? Ok, Marita. Gracias, Dani, y gracias, chicos, por su exposición. Se nota que lo han preparado muy bien y ha sido muy clarificador para nosotros. Eh, pero, a ver, no, pero primero quisiera hacer como una pregunta. O sea, en realidad la psicología ahora se estaría aplicando como una profesión, ¿no? Pero ahí igual como que nacen algunas dudas en mí. Porque las profesiones más reconocidas que, no sé, digamos, da la psicología serían los psicoterapeutas, ¿no? Ellos serían el resultado tal vez directo o más reconocido por la sociedad de las universidades, ¿o no? Pero, o sea, entonces la psicología debería, o sea, esa es la profesión, me imagino. Entonces, necesita la profesión esa constructos teóricos, como los que estabas mencionando. O sea, eso en general, ¿en qué se está apoyando? Ay, no sé si me estoy explicando. En los conceptos teóricos que te da las psicologías, o la psicología clínica específicamente. O sea, eso ya se estaría separando, podríamos decir un poquito. Así. Bueno, pregunta. Chris, la palabra. Sí, no. Como decía, para que el conocimiento científico pueda ser aplicado, y las aplicaciones siempre se dan a las particularidades, tiene que ser adaptado. Y para ser adaptado no es el mismo proceso, o sea, no es un proceso de traducción, o sea, no es como que tengo que traducir el lenguaje teórico al lenguaje de las prácticas del lenguaje ordinario, sino que tiene que pasar por teorías de interfaz. Es bien complicado. Por eso tal vez algunos dicen, ¿no? Que la teoría no te sirve para la práctica. Y pues tiene un motivo. O sea, tiene sentido decirlo así tan crudamente. ¿Se imaginan
que las teorías no fuesen universales? Tendría que haber un marco teórico para cada ser vivo. A ver, pongamos la biología, trata de los seres vivos, ¿no ve? Tendría que haber un marco teórico para mí, o sea, para yo como ser orgánico vivo, otro muy aparte para ti, otro muy aparte para otra persona, otro muy aparte para eso, y ese es un sinsentido. Por eso los modelos son genéricos, entre comillas, y pues cuando se trata de constituir una profesión, o sea, una interdisciplina, lo que se busca es integrar ¿no? Todo tipo de conocimientos, no solo el científico, o sea, el científico no es el más privilegiado entre todos esos. Puede llegar a contribuir siempre y cuando sea su participación pertinente, porque si no es pertinente no tiene sentido incluirlo. Más bien sería, digámoslo así, tal vez no sea una palabra un poquito peyorativa, pero un estorbo. Y no tiene caso, pues. Por eso hay profesiones que no se sustentan en nada científico, pero son útiles. Los comerciantes existían mucho antes de que exista la ingeniería comercial y funcionaba más o menos bien. Los médicos igual. Es más, la tecnología, el conocimiento tecnológico, que es el que es el más apropiado, pienso yo, para las interdisciplinas, para las profesiones, han surgido antes que la ciencia. La tecnología precede a la ciencia no hace tecnología, aunque puede llegar a contribuir a su desarrollo, pero no es su objetivo fundamental. Y pues bueno, así se forman las profesiones o interdisciplinas. A partir de la problemática, se ve qué conocimientos pueden ser útiles, no necesariamente tienen que ser científicos, pero es como que tal vez estoy haciendo un uso mala de la palabra, pero es más un ornamento decir, ¿no? Que tiene sustento científico y todo aquello. Y a lo mejor sí, porque los científicos al final van a decir que si esto tiene o no tiene ese sustento. Pero no es necesario. Por eso ese criterio de pragmatismo o de práctica, digamos, es el que más dije. O sea, si es práctico, entonces sí hazlo, vas útil. Así. No es necesario que tenga alguna ciencia de trasfondo. Y bueno, eso. Muy bien, gracias, Chris. Janet. Gracias, Dani. Una pregunta, digamos, cortita. ¿Qué es una transdisciplina? Listo. Cristian. Ya. Sí, bueno, lo expuse un poco rápido porque me ganó el tiempo. Y bueno, las transdisciplinas son las disciplinas que por su propia naturaleza, digamos, están por encima de las otras disciplinas, incluso de las mismas interdisciplinas o las multidisciplinas, y que guían o formalizan, en el caso no de la matemática o de la lógica, algún otro conocimiento o le dan sentido, digamos, lógico a este mismo, o bien rigen las normas bajo los cuales pueden obrar o no. En el caso de la ética es una transdisciplina, porque ética hay en todo. O sea, no puedes hacer algo, sea científico o no científico, si no está éticamente aceptado. La epistemología es otra transdisciplina. Epistemología la tienen casi todas las ciencias, pero es una disciplina filosófica la epistemología, no es científica. La matemática es otra disciplina formal, o sea, es una ciencia formal, pero es una transdisciplina porque de igual manera está de alguna forma presente en todas las investigaciones. Se formaliza, ¿no? O sea, para investigar, no sé si ahora aún lo hacen, pero es lo más probable es que sí. La física usa matemática para conocer o estudiar lo que estudia, ¿no? Igual la química, incluso la medicina igual usa matemáticas, pero la medicina es una profesión, es decir, una interdisciplina. Y así, ese es el carácter de las transdisciplinas. Ok, respecto a eso, entonces, también creo que lanzaste esta pregunta en tu exposición y decías qué es lo psicológico, o creo que sí es como una diferenciación, pero ahora, digamos, te pregunto, ¿qué es lo psicológico? Porque se me ocurre considerar lo psicológico como una
como una transdisciplina, tal vez, algo que pueda estar presente, porque tú también hablaste de muchas psicologías. Y es innegable que hay, si bien el objeto de estudio no es algo que está en común en todos, como digamos conducta y cognición, hay algo que conecta a todas estas psicologías y pues tal vez la psicología podría ser considerada una transdisciplina que agarre a estas cosas, a estas disciplinas. No sé, a ver, explícame si estoy bien y si no, ¿por qué? Sí, y no. Puede llegar a ser. Depende mucho cómo definas, ¿no? Ontológicamente, porque ponte, ni siquiera esto, creo que en algún momento igual te lo había mencionado, ¿no? Que la conducta no puede ser el objeto de estudio de la psicología. Ahí también ya me tengo un desacuerdo con los conductistas, porque la conducta solita, es todo. Hay conducta de todo tipo. Hay conducta biológica, conducta social, conducta de de los físicos, ¿no ves? De lo físico, o sea, las moléculas se pueden comportar, todo. Hay todo tipo de comportamiento. Y por eso hay que delimitarlo. O sea, cuando se dice no hay un comportamiento psicológico, no es redundante. El comportamiento psicológico es, probablemente pueda ser el objeto de estudio de la psicología o debería serlo, pero ahora quedaría decir qué es el comportamiento psicológico. No me atrevería a decirte así con un grado de certeza al 100% cuál es su objeto. No te puedo decir. En realidad creo que nadie puede. Y no sé si sea un problema que se pueda solucionar, la decir verdad. Pero por lo menos te puedo decir lo que no es lo psicológico. Lo psicológico no es con la conducta social, primero, y tampoco es la conducta biológica. Cuando te metes con uno de estos dos terrenos, te estás metiendo con la biología o con la sociología. Ahora, cuando aprendamos a diferenciar bien el comportamiento psicológico, podemos llegar a constituir algún tipo de transdisciplina en la medida en que podamos identificar en todas las otras disciplinas algún tipo de manifestación de lo psicológico. Pero no sabemos si eso sucede porque no sabemos lo que es lo psicológico. Bueno, eso te puedo responder. Muy bien. Muchas gracias, Chris. Janet está levantando la mano, pero vamos a dar un momento espacio a los participantes que no han comentado aún. Por favor, chicos, Valeria, Julio, Bruno, Lisette. ¿Algún comentario, pregunta? Aporte. Ok, Julio, muy bien. Y luego Bruno. Bueno, a mí, bueno, cortita mi participación, me gustaría hacer un énfasis para llamar a la reflexión en lo complicado que resulta ser definir lo psico, porque a ver, se habla mucho de psicología, de psicobiología, de psicofisiología, etcétera, etcétera, pero curiosamente no está bien claro qué es lo psico, y creo que por ahí hay que empezar, porque incluso puede que lo psico quede reducido a una idea imaginaria de algo que creíamos que existía, pero que resulta que no. Y puede que todo lo psico termine desapareciendo a consecuencia de eso. Y bueno, eso, o sea, porque yo creo que para consolidar la psicología primero tiene que entenderse qué es lo psico, porque para qué ponerle logos a algo que no tiene, que algo que ni siquiera existe o que es varias cosas a la vez. Y bueno, hasta el momento yo no he podido acercarme a una idea más o menos clara, porque piensen, a ver, usualmente se dice que la psicología se encarga de la conducta y la mente. Pero a ver, ¿qué es conducta? Y lo damos por entendido, o sea, es algo que se entiende así coloquialmente, ah, claro, la conducta es tal cosa, pero para seguir una rigidez científica
Al final la conducta es muchas cosas y no termina haciendo nada. Porque pensemos, a ver, se me ocurrió hace rato, intentemos definir la conducta como las acciones observables de un organismo. Y ya, pues, digamos, eso puede satisfacer a algunos, pero ahí yo pienso, imagínense que me hago un corte en mi mano y mi piel empieza a sanar. Eso es observable, eso es su conducta. O sea, el proceso de sanación de una herida es conducta. Yo creo que ningún psicólogo aceptaría que eso es conducta, a pesar de que por la definición de observable sí es una conducta. Pero bueno, eso, cosas así dejan en evidencia que lo difuso del estado actual de la psicología. Y bueno, por otro lado está el concepto de la mente, que para empezar hay que preguntarse si existe la mente, qué es la mente, si es que existe, y darle una definición precisa para no estar tomando términos coloquiales y más o menos al tanteo tratar de estudiarlos. Muy bien, muchas gracias, Julio. Bruno, estabas levantando la mano. Ojo. Ok, buenas noches a todos. Tal vez, creo que el siglo pasado ha bastado para que la psicología se llene de fundamentalismos. Y bueno, quisiera comenzar con una pregunta. Si la psicología fuera solamente una profesión, ¿bajo qué nombre entonces aplicarías el método científico al estudio de los procesos mentales y el comportamiento? Cris. Sí, gracias. No tendría nombre. O sea, de hecho no sabemos si existe aún. Suponiendo que solo es una profesión, primero tenemos que preguntarnos qué problemática está solucionando. A ver, igual es otro problema, pero no sé si viene mucho al caso, pero si no sabemos qué es lo psicológico, ¿cómo podemos hablar con propiedad de problemas psicológicos? Bueno, es otra cosa. Y si no hay problemas psicológicos, suponiendo que no los haya, ¿para qué está esa profesión? Yo pienso más bien que es una potencial ciencia, es una ciencia en desarrollo. Bueno, no sé si es un proyecto de ciencia, como lo había puesto así. Es algo que se pretende consolidar bien, pero hasta ahora no lo ha hecho. Y pues, eh, ¿bajo qué nombre se lo llamaríamos? Psicología, sí, el nombre de psicología no tiene nada de malo. De hecho, está bien, o sea, está bien llamarlo psicología, la ciencia de lo psicológico, es decir. Pero para profesión ya no da, al menos desde mi punto de vista ya no da. Porque primero no tiene problemáticas socialmente definidas. O sea, si se dan cuenta, las problemáticas socialmente definidas que aparentemente nos han encargado a los psicólogos son problemáticas sociales. Son problemáticas de relaciones interpersonales. Una persona considera, por ejemplo, perjudicial la depresión en la medida en que no la deja trabajar. Y en realidad el problema de trasfondo es que no puede trabajar, no que tenga depresión. Las consecuencias de la problemática son el problema real en realidad. Y pues eso no sé si nos compete tanto a nosotros. Puede hacerlo, probablemente pueda fundarse, ¿no?, alguna profesión a partir de una ciencia, pero a ver, como decía, ¿no?, las interdisciplinas integran disciplinas distintas y pues para hacer una profesión de la psicología, pues primero tiene que haber una psicología, pues sino de qué estás partiendo. Eso puedo decir, no sé si con eso te respondo, Bruno. Muy bien, Bruno. Bueno, entonces, si tú no le das un nombre, creo que todos ya le hemos dado un nombre hace más de 100 años y sería la psicología. Y basándonos en que estudiamos tanto los procesos mentales como el comportamiento, entendiendo los procesos mentales como la mediación entre nuestro sistema perceptivo y nuestra acción, y al comportamiento fuera de una discusión etimológica de la palabra como una acción de los individuos observable que tiene un motivo, ¿no?, que busca un objetivo.
Es decir, si sucede una sinapsis que te está manteniendo con los ojos despiertos, no sería considerado un comportamiento mientras no estemos considerando el objetivo de dicho comportamiento. Entonces, creo que hay algo que no se ha mencionado hasta ahora, y es la inferencia perceptual que tenemos y entender lo limitada que es nuestra especie al entender la realidad. Por supuesto, digamos, citando a Descartes, de lo único que podamos estar seguros es de esta experiencia propia que tenemos, pero es importante recordar que no es solamente un problema de nuestras ciencias. Como tú mismo decías, Chris, ha sido muy importante lo que has dicho de que la ciencia depende de los constructos abstractos que hacemos, y esto depende totalmente de nuestra percepción. Por ejemplo, la física estudia la interacción entre la materia, ¿no? Entonces, un constructo súper famoso de la física es la gravedad. La gravedad no es algo totalmente observable, pero es algo perceptible, ¿verdad? Entonces, es algo sobre lo que hacemos una abstracción, como bien lo decías, Cristian, pero que tiene una utilidad. Y tiene una utilidad que puede llegar a tener un fundamento verificable empíricamente. Y eso es lo que está pasando gracias a la tecnología, que creo que es lo que ha revolucionado constantemente a la ciencia, que estamos confirmando la existencia de ciertos constructos psicológicos que antes solamente podíamos inferir en base al observamiento de la conducta. Es decir, conceptos como memoria, como atención, como pensamiento y lenguaje. Entonces estamos entendiendo cada vez con mayor fuerza el sustrato neurológico, neurobiológico que tiene esto, y también de la conducta y de la interacción que tenemos entre los seres humanos. Porque entiendo la falencia de psicología, pero es una falencia de las ciencias humanas. ¿Por qué? Porque se apoyan justamente en las ciencias más duras y fundamentalistas, ¿no? Y puras. Pero eso no quiere decir que no tengamos abstracciones que no sean útiles para su estudio, que no podamos aplicar el método científico y que no podamos después transdisciplinarla hacia una aplicación totalmente útil para el bienestar de nuestra especie y nuestra sociedad. Muy bien, muchas gracias, Bruno. Lisette. Ya, buenas noches, chicos. Primeramente agradecer, muy buena la exposición. La verdad me ayudó a aclarar varios puntos porque dentro de esas encuestas que hicieron, en un inicio yo le puse, o sea, como, ¿qué es la psicología? Y yo estaba dudando, la verdad, pero dije, a ver, daré una respuesta y puse como ambos, que pensé que era bueno, es un aspirante a ciencia, es algo que yo pienso, pero es una profesión. Ahora con explicación se lo he logrado diferenciar mejor. La cosa es que he ido profundizando más para este conversatorio porque quería saber también más o menos a lo que iba a hablarse acá, porque qué es una ciencia para empezar y qué es lo que queremos ser, porque yo hasta el momento he llegado a la conclusión de que no somos una ciencia, no somos tampoco una pseudociencia, somos unos aspirantes a ser ciencia. En ese sentido, podríamos decir que somos una rama de conocimiento que aún está en ese proceso, ¿no? Como bien se mencionaba, en la mayoría de los momentos en los que nos preguntan a nosotros qué es la psicología, en un examen y todo, cuanto más objetos de estudio le pongas, pareciera que está más completa tu respuesta, pero no debería ser así, no debería ser. Es el estudio del comportamiento humano, de los procesos mentales, y estás mencionando todos los objetos de estudios posibles de la psicología, pero no debería ser así, o sea, debería ser solo uno. Bueno, eso es lo que yo he entendido cuando mencionan qué es lo que debería tener o lo básico que debería tener una ciencia, bueno, una rama de conocimiento para llegar a ser una ciencia. Es decir, que me sale que deberíamos tener un objeto de estudio delimitado y que debería tener una definición operacional. Entonces, de igual manera, averiguar qué es una ciencia, porque es lo básico, cosa que queremos ser, pues es un conjunto de conocimientos, de objetivos y verificables. Y hasta el momento creo que seguimos en esa búsqueda, ¿no? Porque la psicología, el estudio de la mente y cómo podemos ver o verificar la mente. Entonces hemos incursionado con la neuropsicología a toda costa. Entonces es otro punto que hasta el momento no hemos podido solucionar.
y siempre nos ha mantenido al aire, que no hemos podido poner, bueno, hemos intentado poner en práctica, es un conocimiento empírico, podrías decir que sí. La objetividad, seguimos buscándola, y una ley sí la hemos creado de cierta manera, pero en base a diferentes teorías y modelos teóricos que se ha creado en diferentes ramas de la psicología. Entonces es muy complicado entender esto. Solo me queda un minuto, así que voy a volver a intervenir más adelante. Solo era un comentario, nada más. Muchas gracias, Liz. Bueno, Chris, la palabra. Gracias. Quería responder a lo que dijo Bruno. Dice él, ¿me vas a confirmar si te entendí bien, por favor? Que ya disponemos de conceptos abstractos, memoria, percepción, etcétera. ¿Te entendí bien? Sí, Ya. creo. Ahorita vamos a Ahora ver. bien, ya, ojalá no me extienda, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Como decía en la exposición, cada ciencia tiene su punto de partida. Y al menos según, no me acuerdo el nombre de este autor. Me olvidé el nombre, pero era un filósofo que decía que es el punto de partida de cualquier modo de conocimiento, cualquiera, no necesariamente el científico, puede ser de cualquier otro, siempre es, digámoslo así, el modo de conocimiento cotidiano de las prácticas del lenguaje ordinario. A partir de eso se abstrae, o sea, se abstraen los objetos. Ahora, el modo el de las prácticas del lenguaje ordinario es igual a otro modo de conocimiento. O sea, es el que normalmente hacemos afuera, o sea, fuera de los laboratorios, fuera de las universidades. Y cuando hablamos con personas más o menos parecidas a nosotros, así civiles, y ellos manejan una lógica, al igual que la ciencia. Esa lógica no puede ser quebrantada. Tiene sus reglas. Es un juego de lenguaje bien definido. Ahora, ¿qué pasa cuando quebrantes esa lógica? Pues sucede gran parte de los problemas que tenemos ahora. Conceptos como percepción, sensación, atención, memoria, pensamiento, creencias y todo lo que normalmente denominamos como fenómenos mentales son conceptos de las prácticas del lenguaje ordinario. No son términos técnicos. Y una de las características principales de este juego de lenguaje, de las prácticas del lenguaje ordinario, es que las palabras son polisémicas y multívocas. Es decir, tienen usos y significados diferentes dependiendo de las circunstancias donde se las emplea. Lo que yo acabo de decir es un pensamiento, es mi pensamiento. Pero ahora puedo tener un pensamiento prestado, por ejemplo, ¿de quién puedo decir? De Wittgenstein. Pero yo no he ido y he sacado su proceso mental y me lo he prestado de él. Me estoy prestando de su pensamiento, pero no lo estoy haciendo. Pero cuando yo empleo las palabras pensamiento, percibir, yo los percibo ahorita a ustedes, pero así como también puedo percibir la situación actual de la psicología, puedo percibir. Dije lo mismo, a pesar de estar usando la palabra percepción. Yo creo que no. Ahora, a ustedes les puedo decir, ¿hay alguna diferencia entre aprender y memorizar? ¿Cuál es el límite que, valga la redundancia, te limita al memorizar y al aprender? ¿Cuál es la diferencia? Hay igual hay confusiones. O sea, las palabras que normalmente adscribimos o decimos que son psicológicas están regidas bajo la lógica de las prácticas del lenguaje ordinario. Y esas prácticas tienen su lógica, tienen su uso. Yo puedo estar ahorita, yo estoy dolido, digamos,
por lo que pueda pasar a la psicología de aquí a unos 10 años, me duele, o sea, me duele. Pero sería ridículo que me preguntes en qué parte de mi cuerpo me duele. O sea, sería un sinsentido. Me le pasa a psicología que cuando diría dedo índice. Son dos cosas distintas a pesar de que utilizaba la misma palabra. Así que cuando tratamos de quebrantar su lógica, pues se inventan cosas raras. Procesos mentales. Muy bien. Y pues otro de los... Ay, perdón, no te escuché. Un momentito más para allá. Y ay, perdón. Cuando... Ay, perdón, no se me fue el tiempo. Cuando tratamos de hallarle un objeto ostensivo a estas palabras, pues erramos, y ahí se crea la confusión. Bueno, y a partir de eso hemos llegado a lo que estamos aquí. Y bueno, voy a continuar después, ahorita. Sí. Ay, espero que me puedan escuchar. Creo que mi conexión de internet está bajando un poco. ¿Me escuchas? Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, ya estamos llegando a al final de nuestro conversatorio. Entonces, vamos a dar una participación más a todos. Espero que puedan dar una conclusión o puedan responder a la pregunta inicial, ¿no? Si es una ciencia, una profesión o son ambos. Y entonces, Janet, tienes la palabra. Mm, Dani, me dijiste a mí, ¿verdad? Sí, sí, ok. Gracias. Bueno, antes de que ofrezca mi conclusión, quería participar, quería hablar sobre esta pregunta que me hizo Julio para reflexionar de qué es lo psicológico, realmente qué es la psique. Y pues en una conversación previa con Cristian, hablábamos de las preguntas correctas e incorrectas que nos podemos hacer. Bueno, preguntas con sentido y sin sentido, siendo más claros. Entonces, quizá lo psicológico puede ser una de esas preguntas, una de esas, ni siquiera tiene un nombre, uno de esos entes al cual no le puedes ofrecer una definición, o al menos no una que aplique en todos los contextos, algo que pueda estar en un lugar determinado y señalar esto es lo psicológico. Como dábamos ejemplos aquella vez, como la libertad, que es la libertad, digamos, ¿dónde está la libertad? Y cosas así. Tal vez lo psicológico puede entenderse también de esta forma, como algo que existe, que está ahí, sin embargo, que es verdaderamente difícil, no, es prácticamente imposible de definir. Pero bueno, es una idea que se me ocurrió con todo lo que hablamos. Ahora sí, respondiendo a la pregunta sobre si eso no es ciencia y profesión, como dijo Liz, me parece una buena y una optimista percepción del asunto. La psicología es una ciencia aún en construcción y pues es una profesión también, creo, quizá no tan bien delimitada, pero que tiene su funcionamiento y obviamente tiene sus beneficios, ofrece, mejor dicho, los beneficios para la sociedad. O sea que lo que estamos estudiando no es como al caño, digamos, a pesar de que entendamos esto, nosotros sabemos que desde nuestra profesión y ciencia en construcción podemos ofrecer muchos beneficios a la sociedad. Eso es todo. Muchas gracias, Janet. ¿Quién continúa? ¿Quién procede? Liz, tal vez para que puedas finalizar lo que nos estabas comentando hace un momento. Ya, bueno, ya para terminar, supongo. Sí, era lo que estaba diciendo hace un momento. Estamos en un proceso, ¿no? Somos aspirantes, todavía creo que no somos ciencia, pero somos aspirantes a ser ciencia. Falta mucho, creo que conocimiento de teoría nos sobra, pero darles conocimiento empírico, ponerlo en práctica, tal vez esa funcionalidad, no sé, la verdad es
tan complicado ahora que ya estamos casi a terminar de la carrera, recién me doy cuenta. En un inicio, cuando estamos empezando la carrera, yo era como que sí, somos ciencia ya, porque los libros lo dicen, ¿no? O sea, me parece que estaba muy encasillada en eso, pero ya vas avanzando poco más y te das cuenta, ¿no? Y ya has terminado de la carrera y te das cuenta que pues estamos, yo considero que somos unos aspirantes a ciencia, pero como profesión, si lo diferenciamos, sí somos profesionales y podemos darle la funcionalidad, ¿no? En base a nuestros conocimientos. Eso es lo único que podría decir. Muchas gracias, Liz. Bruno, la palabra. Bueno, tal vez acabar con la diferenciación que quería hacer con esto de las prácticas del lenguaje ordinario. Es distinto si yo digo me duele mi dedo, que es una experiencia, a si hago una metáfora con me duele el corazón por haberme sacado una mala nota. Creo que la ciencia nunca hace un uso de eso, más bien los constructos psicológicos que estamos tratando de establecer y unificar en todo el mundo, podemos verificar empíricamente el sustrato neuronal de muchos de ellos. Podemos encontrar problemas, digamos, ante ciertas afecciones del cerebro, memoria afectada sin necesidad de que el aprendizaje esté afectado. Por ejemplo, empezando a hacer una diferenciación más, más empírica de esto, ¿no? Que al final eso es lo que importa dentro de una construcción científica. Entonces creo que tal vez estamos recién empezando. La tecnología hace 50 años se ha disparado de muchas formas y creo que ahora con las correctas herramientas y con la correcta unificación de ciertas cosas, no solamente en nuestro país, sino a lo largo de todo el mundo y considerando las diferencias culturales del entendimiento tanto de la ciencia como de sus aplicaciones, porque tampoco eso es unívoco. Creo que vamos a poder llegar más lejos y entender que al final el proceso de la ciencia, sea cual sea su finalidad, busca que mejoremos tanto el entendimiento de nuestro mundo, pero buscando cambiarlo para bien, ¿no? Buscando que el bienestar de nuestra especie mejore, el bienestar de nuestras sociedades mejoren, y también ahí es donde entran nuestros valores éticos y otros constructos que sí podrían entrar dentro de lo polisémico y metafórico, ¿no? Como la libertad, por ejemplo, ¿no? Que decían, pero que no es algo estudiable o definible tan fácilmente, es mucho más subjetivo, pero que al final es algo sumamente valioso y a lo que creo que podemos aspirar a mejorar como disciplina. Eso, gracias. Gracias, Bruno, por tu participación. Guarita, estabas levantando la mano, yo creo, después de Bruno. Sí, gracias, Dani. Igual como conclusión, creo que primero, hacia la pregunta, estoy de acuerdo con Liz y como que creo que era lo que nos transmitía Cris, aún está en una etapa de formación y consolidación de una ciencia como tal. Todavía creo que no lo podríamos llamar así por todo el trayecto histórico que hemos visto que le han traído conflictos para definir su objeto de estudio. Ahora, y como profesión creo que es como podríamos tal vez encajarla un poquito más, pero no como la psicología es una profesión, como lo que nos decía, creo que, o sea, la profesión en sí sería los que se dedican a hacer terapia, ¿no? Esa es una profesión, ¿por qué? Porque de ahí, primero, es aceptada socialmente, de ahí es reconocida monetariamente, quiero decir, además que entre todas las psicologías, como la psicología educativa, la organizacional, etcétera, la psicología clínica y los terapeutas tienen las normas como para desarrollar su trabajo y es algo que lo convalida, creo yo, como una profesión, ¿no? Eso, o sea, yo diría que iría más a afirmar que la psicoterapia y todo eso es una profesión, pero tal vez las otras psicologías como ser psicólogo educativo, ser psicólogo ambiental, no sé, esas cosas como que todavía no están bien definidas, me parece a mí. Y algo que creo que nos ha faltado un poco desarrollar antes son los resultados de las encuestas que han hecho los chicos, que es muy interesante como conocer por qué creen que es una ciencia y por qué
algunos creen que es ambos y como que tiene ese mismo porcentaje y el de ciencia es mayor, no sé. Y tal vez es porque en la carrera, y creo que en todas las universidades, no sé, como que te dicen, sí, la psicología es una ciencia, pero la estás aplicando como una profesión en realidad, ¿no? O sea, como que te hacen creer, creo, que como el bien tiene que ser para la sociedad, la psicología está para servir. Entonces, no sé, tal vez faltaría dentro de la formación universitaria especificar bien esos aspectos para evitarnos estas confusiones, que obviamente nosotros no las vamos a resolver ahora, sino que requiere todo un proceso histórico y, no sé, tal vez charlar así con los compañeros, los futuros psicólogos, no sé, los que se están formando todavía, que tienen la posibilidad de cómo hacer el cambio. Y eso, gracias, chicos. Ujú. Muchas gracias, Varita, por el comentario. Em, Julio, tal vez, tu conclusión. Sí, bueno, no quiero extenderme mucho, simplemente voy a recalcar en la necesidad de reflexión respecto a todo lo que conforma la psicología, tanto su estado como ciencia, los términos, qué es cada cosa, porque muchas veces tomamos por sentado muchas cosas. Por ejemplo, yo creo que podemos hablar ahorita entre nosotros, incluso con personas que no son propias de la carrera o del ámbito científico sobre lo psicológico, la psicología, y es algo que se entiende todo eso. Y como decía Janet, es posible que sea un concepto más abstracto, pero yo me pregunto ahí, entonces eso, si es algo así como la libertad, es apto para ser estudiado científicamente, yo dudo que sí. Y, y bueno, yo creo que hace falta más cuestionamiento. Y quizá algunas veces he visto algunos psicólogos ya que incluso con arrogancia dicen que hay obvio que la psicología es una ciencia y no sé, o sea, como si se ofendieran por el cuestionamiento de uno mismo. Y bueno, yo creo que eso hace falta y que muchas veces se descarta con desdén, pero bueno, o sea, que al final no está prohibido y que no es tan difícil de hacer. Y bueno, eso concluyo yo que básicamente la postura que se ha expuesto, que la psicología es una potencial ciencia y que, bueno, tiene ciertos rasgos dispersos de profesión, pero que quizás son más propias de otra profesión, que puede ser más de un trabajador social o de un médico psiquiatra, y bueno, hay muchísimo de lo que se podría hablar y revisar con cada opinión, con cada palabra que se pronuncia. Así que, bueno, no quiero extenderme más y les agradezco a todos de nuevo. Muchas gracias, Julio. Valeria, la palabra. Sí, buenas noches a todos. Gracias por los comentarios y por todas las opiniones que han dado esta noche. Han sido muy gratificantes y han enriquecido más el conocimiento que tengo, ¿no? Bueno, para mí, yo pienso que inicialmente cualquier ciencia que esté involucrado el ser humano, ¿no? El objeto de estudio el ser humano es algo complejo, ¿no? Porque el ser humano es complejo, de por sí interactúan bastantes factores que se pueden ir analizando, ¿no? Y eso es lo que pienso que puede llegar a tener y a generar cierta confusión, ¿no? Para definir lo que es. Y bueno, respecto a la pregunta inicial de si es ciencia, yo diría que sí. En alguna de las clases que llevábamos en epistemología, creo que era, y nos decían, ¿no? Que la ciencia debe ser como también ha indicado el compañero Bruno, que tiene que ser a mejorar el bienestar y la calidad humana, ¿no? A cualquier aporte o a cualquier conocimiento que genere un mejor bienestar y calidad humana, se puede considerar como ciencia. Entonces yo diría que la psicología sí es una ciencia, basándome en ese concepto, ¿no? Porque lo que trata es de mejorar exactamente eso, ¿no? La calidad de vida y la salud mental de las personas. Por otra parte, si es una profesión, sí, también. y
pienso que se aplica, ¿no? Y es algo confuso. Yo puedo decir que durante yo he hecho estas preguntas a los docentes y les decía, entonces, ¿qué es psicología, no? Y todos te dan un concepto muy diverso y te confunden más. Pero basándome en, o sea, ya al final, casi, ¿no? Como les indicaba, en una de las clases nos dijeron eso, ¿no? La ciencia es esto. Y bueno, pienso que sí se puede considerar la psicología como ciencia porque viene a mejorar y a dar una mejor calidad de vida a las personas. Eso. Gracias. Muchas gracias, Vale. Cristian. Bueno, creo que sí el último. Bueno, yo voy a dar mi respuesta a las ambas preguntas que nos hicimos. Bueno, digo ambas porque voy a añadir una más. Probablemente mi respuesta no les vaya a gustar, pero bueno, no es necesario que adopten mi postura. Primero, la psicología es una ciencia, no es una profesión. Bueno, no sé si es una ciencia, es una potencial ciencia, es una ciencia, no voy a decir en desarrollo, voy a decir en estancada, estancada en su desarrollo. Y pienso que eso se debe principalmente a un problema de índole conceptual. El problema es lingüístico, no es empírico. O sea, esto del objeto de estudio no se va a solucionar con investigación empírica. Es un problema más de conceptualizar y reconocer bien de dónde parte el objeto, cuál es la lógica de dónde parte el objeto y al final darle la lógica del objeto. Y a partir de eso hacer la investigación. Porque citando nuevamente a Wittgenstein, en psicología en psicología existen métodos experimentales, es decir, métodos de investigación científica, si se entiende así, y confusión conceptual. La idea de que tengamos mejores técnicas o mejores instrumentos para investigar nos da la falsa ilusión de que en algún momento vamos a poder solucionarlo, cuando el problema no es de ese tipo. Ahora, respecto a lo que es una potencial ciencia, una ciencia estancada, bueno, es su desarrollo estancado. Yo pienso que los psicólogos, como científicos, no como profesionales, deberían dedicarse a la ciencia básica, a la investigación básica. Y tal como he definido bueno, he tomado presta porque estas definiciones mías, obviamente, no me he inventado, es igual de un autor, ahí están las referencias. Cuando exista una disciplina bien constituida, porque para que se pueda hacer una profesión y queramos aplicar realmente psicología, primero tiene que haber una psicología que aplicar. Y si no hay esa psicología que estás aplicando, entonces, yo pienso, una vez que esté bien establecida como disciplina científica, poder integrar, no formar otra profesión, sino integrar el conocimiento científico derivado de la psicología a las otras profesiones. O sea, no es necesario ser psicólogos educativos, por decir un ejemplo, sino integrar el conocimiento psicológico a lo que son, a la profesión que son a los educadores, o sea, para la educación como tal. No es necesario formar psicólogos educativos, porque de igual manera estamos y aplicando el conocimiento científico, pero de la mano de una verdadera profesión. Y eso es lo que se hace en las profesiones, es integrar conocimiento. No es necesario, o sea, no es necesario, no es que esté mal, sino que no es necesario formar nuevas profesiones para recién aplicar el conocimiento cuando podemos integrar el conocimiento a otras que ya existen. A las organizaciones podemos hacer lo propio, a lo clínico igual, o sea, los médicos pueden adoptar el conocimiento psicológico y hacer con ello algo mejor de su profesión. Pero no es necesario hacer psicología médica o yo qué sé, cosas, inventarse una que otra cosa que se inventan, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso yo. Y en ese sentido, de aquí estas decía que no les iba a gustar es pues que el psicólogo como tal ya pierde su terreno de profesión, o sea, ya no tiene trabajo y para eso. Por eso, como les decía, no es necesario que adopten mi postura, pero es lo que yo creo. Y bueno, eso quería decir. Muchas gracias. Nos faltan dos personas más. Natalie, Joel. Si no me equivoco. Muy bien, Natalie.
Ya, Pues, sí, yo la verdad, antes del conversatorio tenía dudas, claro. Bueno, antes cuando han enviado el enlace, ¿no? Yo había votado porque no estaba segura en cuál era. Y a medida que también he ido escuchándoles y también leyendo otras cosas, yo pensaba que la psicología, claro, era una ciencia porque intenta seguir, ¿no? O regir con el método científico, pero es cierto que no siempre se puede aplicar a algo tan complejo como el ser humano. Y aparte, como también hemos escuchado en la exposición, parte de lo más básico, ¿no? De lo conceptual. Entonces, si no hay claridad en eso, es complicado seguir avanzando. Eso también me quedó más claro. Y yo sí creo que la psicología se aplica como profesión. Bueno, sí, que es la psicología, ¿no? Pero entonces que o hay un intento de ganarse la vida a través de la psicología, o de lo que creemos que es la psicología. Y entonces, en ese caso sí se podría decir que es una multidisciplina, una interdisciplina, perdón, porque también responde a los problemas sociales, ¿no? Y claro, también se puede integrar ahí, creo, otras transdisciplinas, como decía, como mencionaba Cristian, como la ética o la moral, o ya ahí, ¿no? Creo que ahí es cosa de ir armando el conocimiento. Igual sí, todavía me quedan dudas y creo que sí siempre es bueno cuestionarse, ¿no? Cuestionarse desde lo más básico, desde lo más, desde el ser, desde lo más, no sé, la esencia de las cosas. Y muchas gracias por el conversatorio, ha sido muy enriquecedor, claro. Gracias, Natalie. Muy bien. Entonces, Joel. dale. No, yo creo que no tiene que ser necesariamente contradictorio que sea una profesión o una ciencia. Más bien me parece que estamos llegando hasta cierto punto al nivel de, bueno, me atrevo a decir al nivel de la física porque necesitamos ya gente que resuelva nuestros dilemas teóricos, ¿no? Como lo está haciendo la física al crear físicos o al educar físicos teóricos, en el sentido en que ellos van a ser los que van a contribuir a lo que va a ser a solucionar este tipo de problemas, ¿no? Y al fin y al cabo, o sea, me parece que nuestro objeto de estudio como ciencia misma termina siendo siempre la mente y los fenómenos mentales, sí. No importa desde qué enfoque lo veas, siempre va a terminar siendo la mente. Y la mente es un fenómeno bastante complejo, ¿no? Y al igual que lo son los fenómenos físicos, ¿no? Igual, si ves al psicoanálisis, no los conozco a profundidad, pero por lo menos me puedo atrever a decir que el psicoanálisis igual, aunque estudie el inconsciente, va a estudiar cierta parte de la mente. La psicología cognitiva, aunque estudie la cognición, va a estudiar el proceso que hace la mente, ¿no? No sé, el conductismo igual va a estudiar la entelequia, ¿no? Y al final termina siendo siempre el fenómeno mental el que vamos a terminar estudiando. Y me parece que la rama aplicativa siempre va a ser bastante útil en lo que va a ser el desarrollo de la humanidad. Y no me parece que tenga que ser contradictorio ninguna, bueno, las dos en sí, ¿no? Es también mi postura. Y nada, a agradecerles a los expositores y a todos por la atención y también Dani, gracias por la moderación. Muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, entonces voy a proceder con las conclusiones. Bueno, es muy complejo, ¿no? Porque todos, en cierto modo, presentamos posturas diferentes también, tal vez por la manera en la que nos han enseñado los docentes, los archivos, documentos que hemos leído como tal, y también el enfoque bajo el cual nosotros mismos nos hemos estado direccionando, ¿no? Algunos más dirigidos hacia la clínica, otros más dirigidos hacia las neurociencias. Entonces, todos tenemos una perspectiva teórica muy distinta, que sin embargo es muy enriquecedora también. Podría decirse entonces que sí, en base a lo que han expuesto los muchachos, en base a lo que ustedes mismos han respondido, la ciencia sí es, no, perdón, la psicología
es todavía como, está como en un borrador, ¿no? De ciencia. Entonces, sin embargo, que no sé si nos correspondería a nosotros como tal solucionarlo, tal vez, porque es una problemática más teórica, más conceptual. Entonces, y el intentar generalizarlo, ¿no? En un solo objeto de estudio es muy, muy, muy complicado porque, como bien dijeron, todos estudiamos como una piecita, ¿no? De un todo como tal. Entonces, es muy complicado también el intentar generalizar de cierto modo al ser humano, porque estamos estudiando al individuo como tal, ¿no? En cuanto a su actividad mental, conducta, personalidad, tantos objetos de estudios que hay. Entonces, en función de eso, bueno, veremos dentro de un tiempo cómo se va desenvolviendo este dilema. Y, pero sin dejar de lado también lo importante que es nuestra inserción, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestra comunidad, al momento de ejercer. Ya no sé si es correcto decir como psicólogos, pero, o sea, es muy importante también esa labor que se hace, porque sí es importante reconocer que si bien la ciencia no tiene el objetivo como tal de coadyuvar a la sociedad, o sea, sí es importante esa función, el poder ayudar a mejorar el bienestar y la calidad de la vida de las personas. Entonces, bueno, todavía quedan dudas por resolver. ¿Qué es lo psicológico? ¿Qué es la mente? ¿Qué es qué es la psicología como tal? Y bueno, esto nos da pie a seguir investigando, a seguir estudiando más y que motive a nuestra curiosidad, ¿no? Nuestro intelecto como tal, nuestras ganas de conocer más. Y bueno, eso sería todo por el conversatorio de hoy. Agradecer a las participaciones de todos los miembros de la Sociedad Científica de Estudiantes de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha sido muy enriquecedor y estoy seguro que para nuestros videntes, nuestro público futuro, quienes nos ven en Facebook, igual va a ser muy interesante el escuchar este conversatorio, que igual les impulse a conocer más. Agradecer igual al área de CRIS, de Psicología y Filosofía del Lenguaje, por organizar este conversatorio y direccionarnos a una temática tan compleja, ¿no? Pero tan interesante a la vez. Y sin más que añadir, con esto concluimos el conversatorio. E invitamos también a participar al segundo conversatorio que lo van a organizar los de neurociencias cognitivas, que aquí se encuentra Bruno, si no me equivoco, Valeria, quienes ya nos van a estar informando un poco más acerca del tema que vamos a debatir, conversar en una segunda oportunidad. Muchas gracias a todos, muchachos.